Sí, adelante. Veo que la Asamblea trae ánimo como para que mañana a esta hora aquí sigamos. Tiene la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, voy a referirme estrictamente a la reforma que estamos discutiendo, porque cada vez que nos involucramos en la agenda política, nada más damos claridad y certeza a la gente de que nos escucha que ni leímos ni entendimos el dictamen que estamos exponiendo. Luego entonces, referente a la reforma, a la que le han dado por llamar supremacía de la Constitución, desde ahí está mal. Recuerden ustedes que desde la reforma constitucional del 2011, que es la primer gran reforma de gran calado para este país, la Constitución está a la par, no arriba, a la par de los tratados y convenios internacionales. No se puede argumentar que hay invasión de la soberanía cuando nos hacen una recomendación o cuando nos dan una sentencia, porque México, de mutuo propio y hasta en este Senado de la República, se adhiere de forma voluntaria a convenciones y tratados internacionales. Entonces no podemos hablar de una supremacía constitucional. ¿Qué se está haciendo con esta reforma? Esta reforma trastoca todo el sentido de tutela jurídica efectiva al bloquear los mecanismos de examen que se requieren en una sociedad democrática de derecho. Quiero referirme primero al artículo 105 constitucional. Esta modificación nos mantiene en un retroceso sobre derechos ya alcanzados, porque si hoy día se podían presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, acá le están poniendo que siempre ya no. Luego entonces violentamos el artículo 1 constitucional, en donde habla de la progresividad de los derechos humanos. ¿Qué significa esto cuando un legislador jura guardar y hacer guardar la Constitución? Que al momento de legislar siempre lo haremos procurando alcanzar más derechos, no restringir derechos. Debemos legislar para dar mayor amplitud a lo que ya tenemos, no para limitar lo que ya tenemos. Luego entonces la del 105 es un retroceso constitucional, pero además violenta el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a un recurso jurisdiccional para proteger sus derechos fundamentales. Con esta reforma nos estamos quedando sin ese derecho. No olviden, el Senado de la República es el garante del federalismo. Estamos aquí para proteger el pacto federal. ¿Quiénes presentan las controversias constitucionales? Los estados. Estamos limitándole a las entidades federativas. Perdón, un momento, senadora. Sí, un presidente. Momento, senadora Anaya. Senadora García Medina, ¿con qué objeto? Un momento, no le han puesto sonido en el escaño. ¿Me admite una pregunta, la oradora? Senadora Anaya, la senadora García Medina quiere hacerle una pregunta. Senador presidente, dígale a la senadora que le acepto la pregunta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responder. Gracias. Como aquí se tiene testimonio en la pasada discusión sobre la reforma energética,
yo mencioné la situación tan difícil que habíamos vivido en nuestro país en el año 2013 por esa reforma que se hizo en condiciones que desde el punto de vista de muchos legisladores y ciudadanos y ciudadanas era inaceptable. ¿Sabía usted, le pregunto a la senadora Anaya, que después de esa reforma energética, aunque aquí se dice que las reformas constitucionales son inimpugnables, hubo un procedimiento, una solicitud de juicio de amparo de 4 senadores y senadoras del PRD, solicitando tanto a un juzgado federal como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de una controversia constitucional, y señalando que era su derecho que estas reformas energética fuera impugnable y que fuera esta controversia constitucional. ¿Quiénes fueron esos senadores que presentaron ese recurso? El actual senador Adán Augusto, estuvo también la senadora Laida Sansores, estuvo presente el senador entonces David Monreal y otros más. ¿Sabía usted de ese hecho? Lo señalo porque en ese momento considerábamos que la Constitución debería garantizar la posibilidad de esa controversia constitucional, esa revisión constitucional. El tiempo con mucho, senadora. Adelante, senadora Anaya. Muy bien, le contesto a la oradora. Ciertamente se presentaron esos amparos y como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las salas hay tesis y contradicciones de tesis, es decir, no prevalece, en casos muy especiales de jurisprudencia, un solo criterio normativo, por eso están presentando esta reforma, para evitar esos criterios y para que quede a rajatabla una sola interpretación, cosa que no debiera ser permitida por este Senado de la República, porque todos los casos son distintos y la ley por eso es general, es abstracta y es impersonal, porque finalmente pueden pasar N hipotéticos casos y el juzgador debe de tener un margen de maniobra para definir. Por eso los criterios cambian, por eso hay tesis y contradicciones de tesis. Hacer esto es maniatar a la Corte, no deberíamos de hacerlo. Concluyo la respuesta, presidente, y continúo. Adelante. Continúa. Hablaba yo de que es regresiva, pues, la modificación que están haciendo al 105. Voy a referirme al 107, en donde puedo compartir con ustedes algunos criterios. Los puedo compartir y finalmente, cuando uno no está de acuerdo con una resolución de un amparo, hay que recurrirlo en la Corte. No tenemos el derecho de convertirnos en una comentocracia interpretativa de la ley. Estamos invadiendo funciones del Poder Judicial. Para mí, el retroceso mayor que se hizo en la ley de amparo no es este que están poniendo ahorita, porque comparto el criterio que ya estaba la prohibición en el artículo 61 de la ley de amparo. Para mí, el retroceso mayor que se hizo en ley de amparo fue el que se hizo este mismo año, cuando se le puso que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no se pueden surtir efectos generales. Para mí, haber metido eso en el 107 constitucional es el gran retroceso en materia de derechos humanos para el amparo. No debimos de haberlo hecho, porque eso protege a las minorías, protege a los pobres, protege a los desamparados. No es efecto de la reforma, por ello me remito a decirles, no me parece que en esta reforma sea el mayor agravio contra el amparo, pero en esta otra parte de los efectos generales sí. Voy a dedicar el resto de mi participación al transitorio, porque lo que quieren hacer no puede ser, no va a suceder, no hay modo alguno, pues el transitorio no pasa un test constitucional, no pasa un test convencional. ¿Por qué no? Transitorio segundo,
Los asuntos que se encuentran en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. No se puede. Este planteamiento es contrario al principio de irretroactividad reconocido en el núcleo protector de los derechos humanos de la Constitución. También está protegido en la Convención Interamericana porque violenta el proceso a la confianza legítima. No se puede, convencional y constitucionalmente, no pueden utilizar este transitorio de manera retroactiva. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis aislada, en el amparo 1046/2012, aclara que la retroactividad debe aplicarse a razón de la ampliación de la esfera de los derechos humanos sin que ello se traduzca en violación al principio de irretroactividad de la ley, siempre y cuando sea para ampliar derechos, nunca para restringirlos. Nunca para restringirlos. Y ahí sí no hay contradicciones de tesis, ahí no hay. Tercero, es un transitorio. Se encuentra en jerarquía disminuida de un artículo constitucional. Está por debajo del 14 constitucional. No hay modo, no hay manera de que quieran utilizar este transitorio. La propia Constitución nos marca cuándo es retroactivo o cuándo no es retroactivo un derecho. Pongo el ejemplo del propio 105 constitucional en el párrafo segundo que dispone la declaración de invalidez de las resoluciones a las que se refieren las fracciones primero y segundo de este artículo no tendrán efectos retroactivos salvo en materia penal, es decir, siempre y cuando sea en pro de garantías y ampliación de derechos humanos. Luego entonces, el transitorio que están metiendo no pasa test constitucional, no pasa test convencional y todos los criterios hasta ahorita existentes en la Corte prohíben la irretroactividad de la ley, solo permiten que se utilice cuando es para ampliar y garantizar derechos humanos. Luego entonces este ya voló, este ya valió, para que les quede bien clarito. Entonces, en este sentido, compañeras y compañeros, ¿qué es lo que está sucediendo con este Senado de la República? Nos estamos convirtiendo en un Senado de la República que restringe derechos, que limita libertades. Y eso no debiera de ser en un Senado de la República que quiere llamarse progresista, que quiere llamarse humanista. Habría que dejar esos adjetivos autocalificativos de lado, porque no son humanistas, no son progresistas. Por el contrario, todo lo que hacen es restrictivo de los derechos de las personas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya. Tiene el uso de la